Y con la campana, aquí que da la vuelta a la cabeza del estetoscopio, escuchan los soplos de baja frecuencia, soplos diastólicos, los ruidos patológicos, el ruido, cuarto ruido, el frote, ¿no? O sea, con eso se escucha este tipo de hallazgos semiológicos, ¿no? Cuando iniciamos el examen de auscultación, tenemos que determinar cuáles son los focos auscultatorios. El foco auscultatorio no representa necesariamente la patología de una banda. Por ejemplo, si yo escucho un soplo en el foco mitral, no necesariamente me indica que el soplo es de patología mitral, ¿no? Lo que me está indicando el foco es que se llama mitral porque la estructura aledaña, que en este caso es la válvula mitral, está así. Porque hay soplos que se escuchan en un solo foco, hay soplos que se escuchan en todos los focos, es por eso que el foco auscultatorio no da el nombre de la patología del soplo que estoy escuchando. Se llama foco mitral, donde ahí está la válvula mitral, cuarto, quinto espacio intercostal, medio clavicular izquierdo, en la zona epigástrica, en la apófisis sifoides, tenemos el foco tricuspidio, cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, tenemos el foco accesorio aórtico, la aorta tiene dos focos, si ustedes recuerdan por la anatomía, la aorta es un tubo que da una curva, ¿no? Esa zona de la curva se llama tallado, entonces tenemos dos momentos para auscultar la aorta. El foco accesorio aórtico, que más o menos está en relación a la válvula aórtica, cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, y el foco aórtico en sí, que es tercer espacio intercostal paraesternal derecho, que representa la aorta ascendente. Entonces, por eso tenemos dos focos. Y el foco pulmonar, que es el tercer espacio paraesternal izquierdo, que está en relación directa a la válvula pulmonar. Los soplos se les da intensidad de severidad solo a los sistólicos. Los soplos diastólicos no tienen intensidad. La intensidad se mide en graduación de 1 a 6. Entonces, solo los soplos sistólicos tienen graduación de 1 a 6. Es 1 cuando es de difícil auscultación, es 2 cuando es un solo foco único, es 3 cuando es en todos los focos, 4 cuando hay frémito. Si alguna vez han tocado o han palpado un paciente con fístula arteriovenosa, esa sensación que sienten en la mano, que es como un ronroneo, como una electricidad, eso se llama frémito. Cuando estoy escuchando el tórax y pongo la mano en el tórax y siento esa sensación, que se llama frémito. Ese es un soplo de intensidad 4/6. 5/6 es que yo estoy escuchando el soplo con la campana de costado, o sea, ya no solo de esta forma se escucha el soplo, sino que si lo pongo de costado, con el borde de la membrana, todavía voy a escuchar el soplo, 5/6, y es sobre el 6/6 cuando la membrana la retiro 1 centímetro de distancia de la piel y aún puedo escuchar el soplo, eso se llama, eso es una intensidad 6/6, ¿no? Entonces la forma como se gradúa la intensidad de un soplo, que solo es sistólico, y cuando hablamos de soplo, pues tengo que saber si es un soplo que se produce, en qué fase del ciclo cardíaco se produce, si es en la sístole o en la diástole, ¿no? Entonces para eso tengo que recordar el ciclo cardíaco, ¿no? El primer ruido cardíaco, ¿quién lo produce? El cierre del aurículo ventricular. Cierre de la mitad de la aurículo ventricular. Segundo ruido cardíaco, ¿quién lo produce? La sigmoidea, cierre de las sigmoideas. Sigmoideas, aórtico y pulmonar. Pulmonar. Primer ruido y segundo ruido perfectamente lo escuchamos por la membrana del estetoscopio. Son ruidos de alta intensidad. ¿Entre qué ruidos ocurre la sístole? Entre primero y segundo. Correcto. Entre el primer y segundo ruido ocurre la sístole. Vamos a tomar una parte como ejemplo, el lado izquierdo.
El primer ruido cardíaco lo produce el cierre de la válvula mitral. Sí, está muy bien. Se cierra la válvula mitral. ¿Qué sucede inmediatamente después de que se cierra la válvula mitral con el ventrículo? Comienza a contraerse. Se contrae, se contrae, se contrae, hasta que aquí se abre la válvula mitral y permite, se abre la válvula aórtica y permite la salida de sangre por la aorta hasta que se cierra la válvula aórtica. Entonces hay un momento que ocurre entre el cierre de la válvula mitral, o sea que no entra sangre, y la apertura de la válvula aórtica. Hasta antes de que se abra la válvula aórtica no ha salido sangre del ventrículo, no se ha modificado el volumen. Entonces este periodo ocurre con cambio de presión, pero no de volumen. ¿Cómo se llama? Contracción isovolumen. Correcto, es el tiempo de contracción isovolumétrica. Prefijo iso, ¿qué significa? Igual. Isovolumétrica, igual volumen. Se cerró la válvula mitral, no entra sangre, todavía no se había abierto la válvula aórtica, no sale sangre. Después del cierre de la válvula aórtica, sale la sangre por la aorta, tiempo eyectivo total. Entonces la sístole solo tiene dos fases. Tiempo de contracción isovolumétrica y el tiempo eyectivo total. Contracción, sí. Ocurre el cierre de la válvula aórtica. Una vez que se ha cerrado la válvula aórtica, ¿qué pasa con el ventrículo? Se relaja. Comienza a relajarse hasta que se abre la válvula mitral. Se abre la válvula mitral y permite el pasaje de sangre de la aurícula hasta el ventrículo hasta que se cierra la válvula mitral. Entonces, esto es la diástole, segundo ruido, primer ruido, diástole. Y desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral, hay un periodo que ocurre sin cambio de volumen, otra vez, pero con cambio de presión. Pero esta vez durante la relajación. ¿Cómo se llama ese periodo? Relajación isovolumen. Tiempo de relajación isovolumétrica. Primera fase de la cosa. Se abre la válvula mitral, permite el pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo, en un primer momento gran volumen, después poco volumen, y la última fase ocurre con consumo de energía. De contracción. Cuando se ha abierto la válvula mitral y ha pasado la mayor cantidad de sangre, el 60%, ocurre en esta fase, que es la fase de nado rápido, solo sucede con un gradiente de presiones. Después ocurre la fase de nado lento, que es la pequeña proporción de sangre que pasa de la aurícula hacia el ventrículo por el gradiente de presión. Y la última fase de la diástole ocurre con consumo de energía, es la única fase con consumo de energía, que coincide con la contracción de la aurícula, que es la diástole tal. Entonces la diástole tiene 4 fases: relajación isovolumétrica, la fase de nado rápido, que los libros la van a encontrar como onda E, la fase de nado lento, la van a encontrar como diástasis, y la contracción de la aurícula, que la van a encontrar como onda A. ¿No? Entonces, esta es la diástole. Estos son ruidos fisiológicos. Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco. Ruidos patológicos, tercer y cuarto ruido. Los escucho con la campana del escritorio. Baja frecuencia. Tercer ruido cardíaco. Ocurre ¿con qué momentos de la diástole? Fase de nado rápido y fase de nado lento. Es una cantidad de volumen que ingresa hacia el ventrículo. Choca con el papilar, el músculo papilar vibra y escuchamos. Normalmente eso sucede en todos nosotros, pero no lo escuchamos con el estetoscopio. Tenemos que poner un dispositivo especial que se llama fonocardiograma para poder escuchar. O sea, incrementar ese ruido pequeño para poder escuchar. Si lo escucho con el estetoscopio, eso es patológico. Y es signo patognomónico de insuficiencia cardíaca. Cuando vaya a medicina y comienza a ver insuficiencia cardíaca, van a ver los scores, los criterios de Framingham, los criterios de Boston, el TIMI. Son scores que ayudan a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y toman como criterio mayor tercer ruido cardíaco. Entonces, ¿por qué ahora lo escucho? ¿Por qué ahora estoy escuchando el tercer ruido?
Mayor volumen. ¿Qué ha pasado? Mayor volumen. Mayor volumen. ¿Qué ha pasado? Mayor volumen. Hay mayor volumen, hay mayor cantidad de volumen. Y si es signo patognomónico de insuficiencia cardíaca, puedo concluir que el síndrome de insuficiencia cardíaca es una sobrecarga de volumen en unas cámaras, las cámaras izquierdas, que no están diseñadas para manejar volumen, sino presiones. Por eso escucho el tercero. Es un ventrículo mal relajado. ¿No? Esa es la presencia del tercer ruido cardíaco. Muy bien. Cuarto ruido cardíaco. ¿Coincide con qué? Con la contracción. Con la contracción auricular. Siempre, siempre, siempre el cuarto ruido es patológico. No hay forma de escuchar cuarto ruido fisiológico, ni como el fonocardiograma, ni nada. Cuarto ruido es patológico. ¿Y qué sucede? ¿Por qué por qué produce un ruido la contracción enérgica de la aurícula? Que es lo que va a producir el cuarto ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa por delante de la aurícula para que la aurícula cuando se contraiga tenga que utilizar una fuerza mayor y producir un ruido. ¿Qué está pesando por delante de la válvula? De la aurícula. ¿Qué pasó? Estenosis. Una estenosis de la válvula mitral. Si la válvula mitral está cerrada, la aurícula se va a contraer en forma enérgica. Pero en ese caso, este cuarto ruido recibe un nombre específico en la estenosis mitral, se llama refuerzo presistólico. En la estenosis mitral. En otras fisiopatologías, o sea, cuando no hay estenosis de la válvula mitral y la aurícula se tiene que contraer enérgicamente, ¿qué está pasando? La válvula se abre bien, pero ¿qué sucede en el ventrículo para que la aurícula se contraiga enérgicamente? Pero Estará con que tendrá más grosor en esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede en la diástole? ¿Qué sucede con la diástole con el ventrículo? Entonces, si la aurícula se tiene que contraer en forma enérgica, significa que ha habido una mala relajación del ventrículo izquierdo. Y eso es sinónimo de presión diastólica incrementada. O sea, hay una presión diastólica incrementada en el ventrículo izquierdo. Es por eso que la contracción de la aurícula tiene que ser enérgica y produce el cuarto ruido. En los libros de biología clásica dicen que el corazón está llorando, el corazón se está quejando, cuarto ruido cardíaco. Cuadro clínico más común, infarto agudo de miocardio. Paciente que tiene un infarto agudo de miocardio hace disfunción diastólica aguda, y escuchamos cuarto ruido presente. Y si hace insuficiencia cardíaca del paciente, vamos a escuchar el tercer ruido. Entonces escuchan con la campana. Son ruidos, tercer y cuarto ruido de baja frecuencia, que ocurren en la diástole temprana. ¿Cuál de los ruidos ocurre en la diástole temprana? ¿Tercero o cuarto? Sí, tercero. ¿Y qué es la diástole temprana? ¿Quién la forma la diástole temprana? La relajación isovolumen. Relajación isovolumétrica. Llenado rápido y lento. Fase de nado rápido. Fase llenado lento. Fase de nado lento. Diástole tardía. ¿Quién la forma? Solo la penetración de la aurícula. Entonces, en la diástole temprana ocurre el tercer ruido cardíaco. En la diástole tardía, el cuarto ruido cardíaco. Patológico. Se auscultan frecuentemente el tercer ruido en la insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, comunicación de la auricular o ventricular, que sobrecarga de volumen del lado izquierdo, que no está preparado. Estados hiperdinámicos, anemia severa, hipertiroidismo y sepsis, pueden producir un tercer ruido que no está en relación a la insuficiencia cardíaca, sino que es estado hiperdinámico, ¿no? Del corazón. Igual que el embarazo, ¿no? Una sobrecarga de volumen, la mamá maneja su volumen más el del bebé, por eso podemos escuchar la salud. Y si lo llevamos a integración de imágenes, ¿no? Primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco,
ocurre la sístole. Entonces, si lo veo en el electrocardiograma, el QRS más la mitad de la onda T es la sístole. O sea, cuando yo veo el QRS en un electrocardiograma, estoy viendo la sístole, ¿no? Y desde la mitad de la onda T hasta el inicio del QRS, eso es la diástole. Por eso la onda P, que está al final de la diástole, representa un fenómeno eléctrico que precede a un fenómeno mecánico, que es la contracción auricular. La onda P, que vemos en el electrocardiograma, no nos dice otra cosa que está ocurriendo la contracción de la sangre, ¿no? Y esto lo usamos para terapia, ¿no? Si yo estoy viendo el QRS y la mitad de la onda T y digo que eso es la sístole, estoy completamente seguro que estoy en el periodo refractario absoluto, en el potencial de membrana. Todas las células están despolarizadas. Y si veo la mitad de la onda T hasta el inicio del QRS, estoy en la diástole, periodo refractario relativo. Ya varias células se han repolarizado. Y eso nos sirve para terapia. Cuando yo quiero hacer una terapia eléctrica, como una cardioversión eléctrica, por ejemplo, tengo que sincronizar el desfibrilador para que el desfibrilador solo descargue durante la sístole, periodo refractario absoluto. No va a producir ningún estímulo, va a resetear. Porque si no sincronizo, el impulso puede caer en periodo refractario relativo, células ya repolarizadas, puedo desencadenar un fenómeno parnotrópico, génesis de arritmia maligna, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular a un paciente. Esto es fundamental cuando uno hace integración de imágenes. Tengo que ver qué estoy viendo, qué estoy viendo. Nada es al azar. Muy bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta? Patología valvular. Facies mitral. Chapalete mitral, nariz roja, ojos inyectados, típico del paciente con facies mitral por estenosis mitral. No se olviden que cuando hay una estenosis mitral, la presión de la aurícula hacia atrás, o sea, la presión de la aurícula, la presión de las venas pulmonares, la presión del capilar está incrementada. Entonces eso va a producir una congestión venosa, que la vamos a ver en la cara del paciente. Facies mitral. Muchos tienen esa facies fin de semana, ¿no? Cuando va a Teatro Montaña, ahí a perder su rato. Tiene una estenosis mitral transitoria. Muy bien. Entonces la estenosis mitral hace que la presión en la aurícula esté incrementada. La estenosis mitral es una patología deslizante y hemoptizante. Ese es un cuadro clínico de la estenosis mitral. Produce disnea y hemoptisis, ¿no? Produce un soplo durante la diástole, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, primer ruido cardíaco, diástole, se cerró la válvula aórtica, se abre la válvula mitral, produce un ruido, nunca la apertura de la válvula mitral produce ruido, este es un chasquido de apertura mitral y permite un soplo de rodamiento mitral con un refuerzo presistólico. O sea, primer ruido, el ruido de apertura mitral, chasquido de apertura mitral, el soplo de rodamiento mitral más el refuerzo presistólico, esto se llama ritmo de Brosier, típico del paciente con estenosis mitral en ritmo sinusal. Pregunta de examen. Paciente varón con fibrilación auricular, con estenosis mitral. ¿Cuál de los componentes del ritmo de Brosier ha perdido? Chasquido de apertura mitral, soplo de rodamiento mitral, refuerzo presistólico, no sé, ¿cuál marca? No sé.
Fibrilación auricular. ¿Qué sucede en la fibrilación auricular? La aurícula no se contrae bien. Está siempre parcialmente contraída. Correcto. Bueno, No hay sístole ya auricular. entendí. Si no hay sístole auricular, ¿qué componente pierde? El refuerzo El persistente. refuerzo persistente. Cierto. Refuerzo. No tiene una pregunta. Falta 19. ¿No? No va a ser como el otro examen. ¿Qué ha pasado el otro examen? Se han ido de cabeza, se han ido. Hoy Y recién tienen claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En sí refuerzo? Bueno, mejor no sé. Otra pregunta Esa para el sí. examen. Esa. Estenosis mitral leve. ¿Cuándo semiológicamente yo digo que un paciente tiene estenosis mitral leve? Cuando el soplo es protodiastólico o telediastólico y el soplo no está pegado al segundo ruido, o sea, está más separado del segundo ruido. Estenosis mitral leve. Estenosis mitral severa. Cuando el soplo es pandiastólico y el soplo está pegado al segundo ruido cardíaco. Criterio de estenosis mitral severa. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Rodamiento. Refuerzo. Refuerzo, perdón. Más. Soplo diastólico con la cámara. Es chasquido, rodamiento y refuerzo. No, chasquido no. Ah, En este paciente, en esta grabación. Muy bien. Y si yo hago completo el estudio, el examen, ¿cómo? ¿A qué hora acaba la clase? Oye, ¿no? no, se toma el tiempo, doctor. 8 y 5. Me avisa. Sí, sí. Continúa. Si yo le tomo el pulso al paciente y veo las características del pulso, ¿cómo es el pulso en estenosis mitral? Se me olvidó que. Espera, es bajo. Si la válvula está cerrada, ¿cómo va a ser el volumen? Bajo. El volumen Bajo. sistólico va a estar Bajo. reducido. Ajá. La amplitud del pulso También. reducida. Pulso, par Pulso, y tal. ¿Cómo hace la presión? baja. Volumen reducido, presión. Velocidad. Vamos a ver su contraparte. ¿Qué sucede cuando el paciente tiene insuficiencia mitral? ¿No? Se contrae el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene 3 movimientos durante la sístole. El acortamiento longitudinal se ocurre en un 60%. El engrosamiento parietal se ocurre en un 40%. Y el movimiento de twist and untwist, que es la rotación de la base del está ventrículo izquierdo, que está la válvula mitral, antihorario, y el apex, un movimiento horario. O sea, como cuando agarramos una prenda húmeda y la descubrimos, esos 3 movimientos ocurren durante la sístole. Esos 3 movimientos van a producir un cambio de volumen del 60%, que es el volumen sistólico que va a salir. Entonces, en este paciente que tiene insuficiencia en la válvula mitral, durante la contracción ventricular, parte de la sangre se va a regresar a la aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda va a recibir la sangre que normalmente le viene, más lo que quedó del ciclo anterior. Eso va a hacer que crezca la aurícula izquierda. Y cuando la sangre pase de la aurícula hacia el ventrículo va a recibir más volumen. Una cámara, la cámara del ventrículo izquierdo, diseñada para tolerar presiones, no sabe manejar volúmenes. Entonces, ¿qué va a hacer el ventrículo izquierdo? Se va Hipertrofia. a dilatar. Se va a dilatar. Entonces, en el examen vamos a encontrar signos de crecimiento del ventrículo izquierdo. O sea, normalmente cuando yo hago el examen físico, ¿dónde palpo el pulso apexial? Cuarto espacio intercostal, debajo de la tetilla, línea medio clavicular. Eso también en un paciente de grado lo puedo palpar de forma normal, ¿no? Si crece el ventrículo izquierdo, se va a desplazar hacia afuera, o sea, línea axilar anterior, línea axilar media, quinto o sexto espacio intercostal, que es crecimiento del ventrículo izquierdo.
se llama cúpula de bar. Uno palpa el lápiz por fuera. Cúpula de bar. Es que les dijo. Suele haber un frémito, o sea, los soplos son 4/6, es un soplo de alta frecuencia, ¿no? Y si hago la palpación, la percusión, voy a encontrar una silueta cardíaca agrandada. El soplo, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, sístole, ocurre durante toda la sístole. Entonces es un soplo pansistólico, holosistólico, porque comunica una cámara de alta presión como el ventrículo izquierdo con una cámara de baja presión que es la aurícula izquierda, todo el tiempo, durante la sístole. La presión de la aurícula no supera nunca la presión del ventrículo durante la sístole. Por eso el soplo es pansistólico, alta frecuencia. Incluso grafica, ¿no? ¿Qué grafica? Tercer ruido cardíaco. Hemos dicho, exceso de volumen, choca con el músculo papilar, vibra el músculo papilar y vamos a escuchar durante la clase. La ecocardiografía muestra el chorro de la insuficiencia mitral, ¿no? Ahora, pero al lado de la válvula mitral está la tricúspide. ¿Cómo yo sé que lo que estoy escuchando es un soplo de insuficiencia mitral y no un soplo de insuficiencia tricúspide? ¿Cómo sé? Tendría que ser una maniobra. Sí. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo haría que aumente el soplo de insuficiencia mitral? Posición. Sí, hay una posición, pero ¿cuál es el principio de cambiar de posición? Es ponerle pupilas al paciente, es un poco difícil. Pero ¿cuál es el fenómeno que ocurre? ¿Han visto alguna vez a alguien levantando pesas? ¿Cómo se pone? Incrementada su presión por la alzada. Entonces, si yo hago que un paciente incremento su presión, le hago decir que puje el paciente. Entonces, ese soplo va a incrementar. ¿Por qué? Porque el corazón, al contraerse, el ventrículo izquierdo, ahora sobre una aorta con mayor presión, más sangre va a regresar a la aurícula. Entonces, se llama maniobra de Valsalva. Yo le hago empujar al paciente y el soplo de insuficiencia mitral se incrementa, ese es un soplo de insuficiencia mitral. Se incrementa. Se incrementa. Se incrementa. El paciente con estenosis aórtica. Es una válvula que no abre, una válvula que obstruye a la salida de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Vamos a encontrar desde el ventrículo hacia la aorta, vamos a encontrar un soplo crescendo y decreciendo. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué tiene esa forma? Crescendo y decreciendo. Ahí es lo que es. Porque el flujo sistólico va paulatinamente incrementando de presión hasta que llega un acme, va disminuyendo la presión. Sí. Entonces eso es lo que va a empujar el soplo. Va a vencer una resistencia. Al principio con mayor fuerza, después va a caer la presión y va a empujar este soplo, que es un soplo crescendo y decreciendo. Mientras más apague el segundo ruido, más se crece. Es leve, es proto sistólico, comandado por el meso sistólico, telediastólico, o sea, pegado al segundo ruido cuando el soplo es una estenosis aórtica severa. Pero la severidad de la estenosis aórtica es más un hallazgo clínico. Cuando un paciente tiene estenosis aórtica severa,
Tiene tres formas de presentación: con angina, con síncope o con insuficiencia cardíaca. Y se aplica la regla de los 50. Si el paciente con estrés aórtica severa debuta con angina y no da el tratamiento, el 50% va a fallecer a los 5 años. Si el paciente debuta con síncope, el 50% va a fallecer a los 3 años. Si el paciente debuta con insuficiencia cardíaca, insuficiencia de estrés aórtica severa, el 50% va a fallecer a los 2 años. Esto se llama la regla de los 50. Entonces la presentación del cuadro clínico de severidad lo da el cuadro clínico. ¿Verdad? Igual, si le tomo la presión a un paciente o el pulso, ¿cómo hace el pulso de este paciente? Estenosa aórtica. Pardus etapus. ¿Ah? Es el pardus etapus. Correcto. Hay una obstrucción a la salida del volumen, la amplitud del pulso va a ser pequeña, parosita. Y la presión también, el volumen va a ser pequeño. El paciente con insuficiencia aórtica, soplo durante la diástole, es un soplo aspirativo, se escucha con la campana del estetoscopio, un soplo de baja frecuencia. Como es sobrecarga de volumen, al igual que la insuficiencia mitral, va a producir un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a producir un desplazamiento del ápex, o sea, va a haber una cúpula de barra, vamos a contar el paciente. ¿Cómo va a ser el pulso de este paciente? ¿Cómo será el pulso de este paciente? Correcto. Eso se llama pulso Magnus. ¿No? Este es el pulso normal. Magnus es un pulso aumentado de volumen, pero en la insuficiencia aórtica adopta una característica donde la rama ascendente, el pulso es más lenta, la descendente cae rápidamente. Eso se llama pulso Zener o de córrida. El pulso de córrida, ¿no? Que es un pulso magno que vemos en la insuficiencia aórtica. Y si le tomo la presión, ¿cómo va a ser la presión de este paciente? ¿Cómo va a ser la presión? Correcto. Va a tener una presión sistólica elevada. Y la presión diastólica va a estar en función a la severidad. Puede llegar a ser 0 la presión diastólica. ¿No? Cuando nosotros tomamos la presión, ¿quién marca que es el inicio de la diástole? ¿No? Por ejemplo, estoy tomando la presión. ¿Cómo se llama la presión diastólica? A mí sí. No, uno. ¿Quién marca? ¿Qué? Correcto. El quinto ruido de Korokov es el que marca la presión diastólica del paciente, de un paciente joven. De un paciente viejo es el cuarto ruido de Korokov. Quinto ruido de Korokov, ausencia. Quinto ruido de presión diastólica. Cuarto ruido, pum, 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 pum. Cambio de intensidad. Cuarto ruido. En el paciente con insuficiencia aórtica severa puede llegar hasta 0 dependiendo de la severidad. Mientras más severo, presión diastólica más alta. Ya llegó el doctor, entonces les dejo las diapos.